jóvenes, ahora nos toca estudiar las fuerzas intermoleculares. Para ello vamos a ir vamos a recordar de las fuerzas interatómicas, ¿no? O sea, el enlace químico. Y para ello voy a hacer uso de lo que tenemos allá, voy a hacer una manera de recordarles. Esto sería una molécula de agua, ¿no? La molécula de agua es un oxígeno unido a dos hidrógenos, ¿ven? Oxígeno unido a dos hidrógenos. Aquí tenemos 4 moléculas de agua, ¿de acuerdo? Tenemos 4 moléculas de agua. Esta fuerza que mantiene unido al oxígeno y al hidrógeno son fuerzas interatómicas, entre átomos. Esas fuerzas entre átomos lo mantienen unido. Aquí hay fuerzas entre átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno que lo mantienen unidos. Aquí igual, en cada una de esas moléculas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces la molécula de agua tiene 2 enlaces interatómicos. Aquí hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-oxígeno. ¿Por qué la molécula de agua o el agua, por qué es líquido? Bueno, seguramente porque debe haber alguna fuerza que lo mantiene unido para que sea líquido, porque tranquilamente el agua pudo haber sido gaseoso. ¿Por qué el CO2 es gaseoso? ¿No? En su estado natural. Vamos a ver. A ver, si esta es una molécula de agua, ellos son una molécula de agua, rodeada de 4 moléculas de agua, entre ellas debe haber fuerzas que lo mantienen unidos, que hace que la molécula de agua, ¿no? la sustancia agua sea líquida, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y por qué el CO2 es gaseoso? Porque, digamos, las fuerzas entre ellos, si este fuese un CO2 y este es otro CO2, la fuerza entre ellos es muy débil y esto hace que no sea líquido ni sólido, ¿no? Entonces, vamos, ahora sí, con ese pequeño recordar de lo que son fuerzas interatómicas, vamos a definir qué son las fuerzas intermoleculares. Dice, son fuerzas que mantienen unidos a las moléculas, bueno, polares o apolares. La presencia de estas fuerzas justifica la existencia de las sustancias en el estado sólido o en estado líquido. Te decía, ¿por qué el agua es líquida? Porque hay una fuerza que los mantiene unidos seguramente. ¿Por qué el CO2 es gaseoso? Que no hay fuerza que lo mantiene unido. Dice, no determina la propiedad de las sustancias como el estado físico, solubilidad, punto de fusión y punto de ebullición. En los ejercicios vamos a ver ello, ¿ya? A ver, las fuerzas intermoleculares son las responsables de que las sustancias se encuentren en estado sólido y en estado líquido. Si esto fuera una molécula y esto fuera otra molécula, vamos a suponer así, si existen fuerzas intermoleculares muy intensas, esta molécula va a estar bien pegadita con la otra, ¿no? Entonces sería un sólido, vamos a suponer así. Y si fuese no muy intensa, podría ser un líquido. Pero si están separados, no existe fuerza intermolecular, o sea, no es sólido ni es líquido, porque no hay fuerza que los mantiene unidos. Entonces, las fuerzas intermoleculares son las responsables del estado sólido y el estado líquido, ¿no? Listo. Vamos a ver la primera fuerza intermolecular. La fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que este es HCl. Voy a colocar así. ¿De acuerdo? Esta es una molécula de cloruro de hidrógeno. Su enlace es así, ¿no? Tiene un enlace covalente. El cloro es del grupo 7. Ahí están sus 7 electrones. 2, 2, 2, 4, 6, 1, 7 y 1 en hidrógeno, ¿no? Todos son iguales. Entonces voy a graficarlo así, ¿ya? Voy a colocar un borradorcito. El HCl es así, ¿no? Quiere decir que este es un par de electrones, par de electrones y aquí otro par de electrones. El cloro es un átomo grande y el hidrógeno es un átomo pequeño, por eso que lo coloco así, ¿no? El átomo grande es como si fuese así, grande, y esto sería la molécula
de cloruro de hidrógeno. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a colocar al resto igual. Hidrógeno, cloro. Vean ustedes cómo se están disponiendo las moléculas. Cada uno de ellos es una molécula. Cada uno de ellos vendría a ser una molécula. Listo. Voy a colocar así. Hidrógeno con cloro, sus electrones libres que generan repulsión entre ellas. Ya sabemos, ¿no? Este es su electrón enlazante. El cloro, sus electrones libres. El hidrógeno unido a un cloro, sus electrones libres que generan repulsión entre ellas. Existe repulsión, ¿no? ¿Sí? Son cargas eléctricas negativas. Bien, las moléculas, ¿no?, se van a ordenar de tal manera que haya la mayor cantidad de atracciones y se reduzca la repulsión entre ellos. O sea, entre ellos hay repulsión. Lo que se va a hacer es tratar de reducir la repulsión, porque hay una repulsión fuerte, ¿no? Recuérdate que es un átomo grande con 6 electrones no enlazantes y un electrón del cloro que está enlazando. Entonces, entre esas moléculas no enlazantes que están girando alrededor del cloro, digamos, hay repulsión entre ellas. Entonces vamos a hacer que esa repulsión sea mínima, porque hay una repulsión fuerte. Para que la repulsión sea mínima, debe haber la mayor cantidad de atracciones. A ver, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, ¿no? Atrae a los electrones más hacia su núcleo del cloro. Recuerden que son electrones que comparten. Entonces, ese par de electrones está más orientado hacia su núcleo del cloro. De tal manera que esta parte se queda positivo, donde está el hidrógeno tiene una carga parcial positivo. Vamos a colocarlo así, carga parcial positivo. Y la parte del cloro tiene una carga parcial negativa. Ajá, ahí está. Esta es la carga parcial positiva, la carga parcial igualito, ¿no? Listo. Ahora, dice, estos son moléculas polares, ¿no? Polares. Dos moléculas polares se aproximan. Cuando se aproximan, o sea, cuando están juntos, se produce la atracción de polos opuestos. En la cercanía se va a producir la atracción de polos opuestos. Recuérdate que este es positivo y esta parte es negativa. Positivo, negativa. Positivo, negativa. Igual, positivo, negativa, positivo, negativo, positivo, negativo. En todos, cada uno de ellos. Las moléculas se van a ordenar de esta manera. Se van a ordenar de esta manera. Para que la repulsión sea mínima y haya mayor cantidad de atracciones, tendría que ser así. Vamos a colocar ahí. Ve. Esta parte negativa atrae a la parte positiva. Lo voy a puntear ahí. ¿De acuerdo? Listo. Aquí igual, en cada una de ellas. Negativo con positivo, negativo con positivo. Cada una de ellas. Listo. Igual. Aquí igual. Ahora vean. Aquí todavía este tiene que atraerse, ¿no? Tiene que tener la mayor cantidad de atracciones. Entonces este par de electrones fuertemente negativo debe estar atraído por este positivo, ¿no? Claro, este tiene una carga parcial positiva, este tiene una carga parcial negativa. Se atraen ahí. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, este tiene carga parcial positiva. Con esta carga parcial negativa se van a atraer. Listo. Ahora, esta carga parcial negativa con esta carga parcial positiva se van a atraer ahí. Listo. Ahora aquí, igual, esta carga parcial negativa con la carga parcial positiva se van a atraer ahí, ¿no? Y aquí de la misma manera.
¿Está bien? Ahora aquí. Este es negativo y este es positivo. Este es negativo y este es positivo. ¿No? ¿Listo? Listo. Muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo se ordenan las moléculas? Las moléculas se ordenan de tal manera que haya mayor cantidad de atracciones. ¿Sí? Mira, a ver. Esta moleculita tiene la mayor cantidad de atracciones. Listo. Colocamos aquí. Las moléculas se ordenan de tal manera que tengan la mayor cantidad de atracciones, ¿no? La mayor cantidad de atracciones y repulsión mínima, ¿no? Listo. Bueno, si la molécula es más grande, se polariza más. Este es el cloro. Si fuese así, bromo, puede ser así, o yodo. Es el hidrógeno con el cloro, no lo hago con el flúor porque vamos a ver más adelante. El hidrógeno con el cloro puede ser hidrógeno con bromo, puede ser hidrógeno con yodo, y la molécula es más grande, se polariza más. Entonces, vamos a decir que la fuerza de interacción dipolo-dipolo es mayor. Cuanto mayor es la polaridad, la fuerza de interacción es mayor. Colocamos aquí. Cuando las moléculas están muy polarizadas, la fuerza intermolecular, vamos a colocar dipolo es mayor. ¿Ya? En los ejercicios que tenemos vamos a ahondar un poquito más para poder avanzar más rápido. ¿Ya? Ya hemos visto entonces la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Recuerden que esto es una molécula polar, es entre moléculas polares, ¿no? Entre moléculas polares, ¿no? Se forman dipolos, pero dipolos permanentes. Ahora vamos a ver la fuerza intermolecular puente hidrógeno. Bueno, este es el ejemplo que habíamos tomado inicialmente, la molécula de agua, 4 moléculas de agua. Dice, el hidrógeno enlazado con un elemento muy electronegativo, o sea, el elemento muy electronegativo es el flúor, el oxígeno y el hidrógeno. Son átomos pequeños, ¿no?, de electronegatividad alta. Dice, el hidrógeno prácticamente libre de electrones. ¿Por qué prácticamente libre de electrones? Porque si está unido el hidrógeno al flúor, es muy electronegativo, lo atrae a los electrones más hacia su núcleo y prácticamente es como el hidrógeno no tuviera electrones, ¿no? Igual con el oxígeno, igual con el nitrógeno, ¿no? El hidrógeno prácticamente libre de electrones interactúa, dice, con el átomo,
Entonces, un átomo muy electronegativo de la molécula vecina, ¿ya? Con el átomo muy electronegativo de la molécula vecina. A ver, aquí tenemos la molécula de agua, una molécula de agua. Como el hidrógeno es muy electronegativo, el oxígeno, vamos a colocar antes sus electrones, su par electrónico está aquí y así, ¿no? ¿De acuerdo? Igual aquí. Su par electrónico, su par electrónico. Su par electrónico, su par electrónico. Ahí también. Igual, ¿no? Listo. Aquí igual. Esta zona es está cargado de electrones. Tiene una densidad de carga negativa, como lo explicaba ayer, ¿no? Este tiene una densidad de carga negativa, bien polarizado, y este tiene una zona positiva, ¿no? Prácticamente es como estos electrones estuvieran libres de... Este hidrógeno no tuviera electrones, estaría cargado positivamente, pero eso está bien cargado negativamente. Entonces, esto se atrae, por eso dice, el hidrógeno prácticamente libre de electrones interactúa con el átomo muy electronegativo, o sea, con el oxígeno, porque es muy electronegativo, de la molécula vecina. Esto es el enlace puentihidro. Entonces vamos a colocar aquí. A ver. Igual aquí, positivo con negativo, prácticamente el hidrógeno positivo con el negativo de los electrones del oxígeno, ¿no? Igual aquí. Bien. Vemos que una molécula de agua, en esta molécula de agua hay 4 enlaces puente hidrógeno, ¿no? Listo. Entonces, esto sería el enlace puente hidrógeno. Vamos a colocar. O fuerza intermolecular puente hidrógeno. Esta es la fuerza intermolecular entre moléculas puente hidrógeno. Aquí me olvidé. Este sería la fuerza intermolecular, dipolo, ¿no? Porque son dipolos. Listo, profe, pero esto también es dipolo, porque tiene parte negativa y parte positiva. Sí, también es dipolar. Lo que pasa es que este es un dipolo muy intenso, ¿no? Es una fuerza de atracción dipolar muy intensa y se le estudia como enlace puente hidrógeno, ¿no? Listo. Dice, la fuerza intermolecular puente hidrógeno es la más intensa de todas las fuerzas intermoleculares. Entonces, esta es la más intensa. ¿Ya? Listo. Vamos a colocar aquí. Del gráfico podemos observar que una molécula de agua está unida a 4 moléculas de agua. Podemos decir que una molécula de agua se enlaza con las otras moléculas de agua mediante 4 enlaces puente hidrógeno. Bueno, vamos a colocar ya. Del gráfico podemos observar que una molécula de agua se une a 4 moléculas de agua. Moléculas de agua mediante 4 enlaces, vamos a llamarlos así, enlaces puente hidrógeno. Ahí está.
Este enlace puente hidrógeno son fuerzas intermoleculares muy intensas. Ya, vamos a colocarlo. Este enlace puente hidrógeno son fuerzas intermoleculares muy intensas. El puente hidrógeno son fuerzas intermoleculares muy intensas. ¿Por qué? Porque se polariza bastante, debido a que el oxígeno es muy electronegativo, ¿no? Y lo polariza bastante, ¿no? Y el hidrógeno es bajo. Igual, el flúor y el nitrógeno, ¿ya? En los ejemplitos vamos a ver. Bueno, ahora nos falta la fuerza de dispersión del hondo. Dice que son fuerzas intermoleculares muy débiles. De las tres, es la más débil, ¿no? Ella, la más fuerte, ¿no? Listo. Para ello vamos a hacer un ejemplito. Tengo en el gráfico un balón que contiene oxígeno. Aquí podemos ver que este oxígeno es el oxígeno en estado líquido. Voy a colocar así. Oxígeno en estado líquido. Oxígeno líquido. Y aquí vamos a colocar que este oxígeno está en estado gaseoso, su estado natural, ¿no? ¿El oxígeno puede pasar al estado líquido? Sí, ¿no? ¿Cómo pasa al estado líquido el oxígeno gaseoso? Bueno, si lo sometemos a altas presiones y bajas temperaturas, va a pasar el oxígeno gaseoso, va a pasar al estado líquido. A ver, ¿cómo ocurriría? Bueno, aquí tendríamos muchas moléculas de oxígeno. Aquí, por ejemplo, una molécula de oxígeno rodeada de varias moléculas de oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros le aumentamos la presión? Cuando se aumenta la presión, las moléculas de oxígeno se aproximan. Y cuando baja la temperatura, las moléculas de oxígeno se aproximan más todavía, ¿no? Si esta es una molécula de oxígeno y una molécula de oxígeno en estado gaseoso, se están moviendo, ¿sí? Pero si aumentamos la presión, esas moléculas se van a acercar. Y si bajamos la temperatura, su movimiento va a ser más lento, se van a aproximar más, ¿no? A ver, vamos a hacer el ejemplo de aquí. Si este fuese una molécula de oxígeno, aquí está, pues, tiene un enlace, digamos, covalente, ¿no? El oxígeno es así, ¿no? El oxígeno es O2, así como está. El tipo de enlace del oxígeno es así, ¿no? Así es. ¿De acuerdo? Listo. A ver, el oxígeno, cada átomo de oxígeno, aquí vemos que aporta un electrón para el enlace. O sea, este aquí aporta un electrón, aporta un electrón. Este átomo de oxígeno aporta 2 electrones, el otro átomo de oxígeno también aporta 2 electrones, ¿no? Sabemos que un enlace es sigma y otro enlace es pi. Uno es fuerte y otro es débil. Pero también esos electrones no enlazantes son electrones libres, que están girando alrededor de toda la molécula. Entonces, aquí están los electrones enlazantes, ¿de acuerdo? Ahí están los electrones enlazantes. Los electrones no enlazantes dicen que tienen que ocupar el mayor espacio posible. Ahí está, ocupando el mayor espacio posible, ¿no? Ahí está, ¿ven? Para esta molécula ocupando el mayor espacio posible, para aquí también, de igual manera ahí. Pero sabemos que los electrones están en movimiento, no están estáticos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué pasa cuando tú aproximas esta molécula de oxígeno con esta molécula de oxígeno? Lo aproximas. ¿Qué va a suceder? Como los electrones se están moviendo, recuérdate que ¿cuántos electrones hay? Cada esto es un par de electrones, ¿no? Aquí hay un par, aquí hay un par, aquí hay un par y hay otro par. Así es, ¿no? ¿De acuerdo, no? Esta molécula tiene 2 pares de electrones en movimiento y estos también que están girando alrededor. Giran, ¿no? Son impares porque están en orbitales. ¿De acuerdo? Listo. Cuando se aproximan,
en un momento dado, porque los electrones no están, digamos, no están quietecitos, están en movimiento, en un momento dado va a ocurrir esto, pues, que un par de electrones esté aquí, justo en un momento dado va a ocurrir esto, ¿ven? Ahí, que los pares de electrones estén así, bueno, a lo mejor, ya, a ver. ¿Qué ha pasado? En un momento dado, los pares de electrones, esos 4 pares de electrones están arriba, en la parte superior. Entonces la parte inferior debe estar cargada positivamente. Listo. Colocamos aquí. Como aquí hay 8 electrones, debe haber 8 cargas positivas. Listo. No ponemos los electroncitos de tanta cuestión ahí. Ya está, los 8 electrones. Bueno, entonces se formó un dipolo, pero ese dipolo se llama dipolo instantáneo. Esto es un dipolo instantáneo. Dipolo instantáneo. En un momento dado se formó un dipolo. Como este tiene carga positiva, lo induce a la molécula vecina a que esta parte se cargue negativamente. Vamos a poner los electroncitos, ahora que sean electroncitos, así. ¿De acuerdo? Aquí no lo grafiqué bien. Ya está. Bueno, si esta parte está negativa, entonces la parte positiva debe estar así. Este es el dipolo instantáneo y esto sería el dipolo inducido. Dipolo inducido, ¿no? Voy a colocar ahí. ¿Luego? Dipolo inducido. Pero esto se da a distancias muy pequeñas, claro, ¿no? A presiones altas y a temperaturas bajas las distancias están muy pequeñas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Vamos a colocar ahí. Entonces ya aquí va a haber una fuerza entre la parte positiva y la parte negativa. Van a haber fuerzas que lo mantienen unidos. Vamos a graficarlo así. Pues, ¿no? Ahí está la fuerza. ¿Cómo se llaman estas fuerzas? Esta fuerza se llama fuerzas de dispersión de London. ¿No? Aquí colocamos fuerzas de London, ¿no? Fuerzas de London. ¿Ve? Ahí tenemos fuerzas de London. ¿Por qué? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa distancia debe ser muy pequeña para que ocurra esa fuerza de London. Esta es la distancia, como vemos, la distancia es pequeñita y esta es la fuerza de London, ¿ya? Fuerzas de London. Vamos a colocar la distancia. Distancias muy pequeñas, ¿no?
Esta distancia varían entre 10 y 5, de 5 a 10 angstrom, ¿no? Entonces, esta es una distancia D puede ser 5 angstrom a 10 angstrom. ¿Ya? Listo. Vamos aquí. Ahora dice que la fuerza del hondo es directamente proporcional a su peso molecular. A mayor peso molecular, mayor fuerza del hondo. No, entonces, la fuerza del hondo también es directamente proporcional a la superficie de contacto. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿no? Aquí me faltó algo. Son fuerzas de intermediarios muy débiles, ¿no? Esto se da entre moléculas apolares, ¿ya? Vemos que el oxígeno es una molécula apolar. Vemos que el oxígeno es una molécula polar. Colocamos el oxígeno es una molécula apolar. En los ejemplos anteriores, las dos moléculas agua y cloruro de hidrógeno son polares. Aquí el oxígeno es una molécula apolar, ¿no? Entonces, dice, la fuerza del hondo varía directamente proporcional con el peso molecular. Ahora sí vamos a hacer el ejemplo de los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Vamos, ¿quién tiene mayor fuerza del hondo? ¿El helio o el argón? El argón tiene mayor peso molecular, ¿no? Y el helio tiene menor peso molecular. Entonces, de mayor fuerza del hondo sería el argón, ¿no? Varía con el peso molecular, ¿ya? También dice con la superficie de contacto. Recuerden que esto es la fuerza del hondo. Esto es así, ¿no? Cuando se va a someter un dipolo instantáneo con un dipolo inducido, ¿no? Se van a atraer, va a haber fuerzas que los mantienen unidos. A ver, suponiendo yo tuviera propano y etano, y propano es así, C3H8, o de repente pentano, C5H12. Este es un hidrocarburo de 2 carbonos, de 3 carbonos, de 5 carbonos. Lógicamente, como va a ser de 2 carbonos, digamos, es así, sus hidrógenos. Este de 3 carbonos va a ser más grande. El de 5 carbonos va a ser más grande. Con el otro etano y el otro propano, aquí va a haber igualito. Poca fuerza intermolecular, ¿no? Y esto crece en peso molecular y crece en superficie de contacto. Va a haber mayor fuerza intermolecular. Cuando esas S5H12 son 5 carbonos, crece en superficie de contacto y crece en peso molecular. No sé si me entienden. Entonces, la fuerza intermolecular es mayor cuanto mayor es la superficie de contacto, ¿no? Esto va a estar así, ¿no? Ahí. Entonces, aquí va a haber una fuerza intermolecular. Ya vémoslo ahí. Esto va a tener que, ¿no? Entonces, a medida que haya más carbonos, va a haber más superficie de contacto, ¿no? Por eso dice, es directamente proporcional al peso molecular y directamente proporcional a la superficie de contacto, ¿no? Vemos que aquí el peso molecular va aumentando, tiene mayor peso molecular y tiene también mayor superficie de contacto, ¿no? Listo, voy a borrar. No había pizarra, tuve que utilizar ello para poder explicarlos. Siguiente. Dice, la fuerza intermolecular, fuerza del hondo, está presente en todo tipo de moléculas, polares o apolares, siempre está presente, profe. Entonces, aquí va a haber fuerza intermolecular
del hondo, claro, aquí hay una fuerza intermolecular, puente hidrógeno, puente hidrógeno, puente hidrógeno, puente hidrógeno. Además de puente hidrógeno también tiene fuerza del hondo, porque en la cercanía se va a presentar fuerza del hondo. Como esto ya está unido, se va a presentar fuerza del hondo, fuerza del hondo, fuerza del hondo, fuerza del hondo. Entonces, tiene 4 puentes hidrógenos y 4 fuerzas del hondo. Aquí, esta molécula tiene dipolo, 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 dipolo. ¿Cuántos dipolos, dipolos tiene el HCl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también tiene 6 fuerzas del hondo, ¿no? Listo, ya, ahora sí. Dice que la fuerza del hondo está presente en todo tipo de moléculas, polares o apolares. Y es la única fuerza en las moléculas apolares, o sea, ahí. Esta es una molécula apolar y es la única fuerza en moléculas apolares. Abajo puse, ¿no? La temperatura de ebullición es directamente proporcional a la fuerza intermolecular. A ver, vamos a ver, ¿cómo sería esto? La temperatura de ebullición es directamente proporcional a la fuerza intermolecular. Claro, la fuerza intermolecular va a ser la fuerza que los mantiene unidos a las moléculas. Si la fuerza es muy, muy intensa, la temperatura de ebullición será alto. Si la fuerza es débil, la temperatura de ebullición va a ser débil porque rápido, no se va a romper el enlace. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, por último, ¿cómo varían la intensidad de las fuerzas intermoleculares? Intensidad, vamos a colocar intensidad de las fuerzas intermoleculares. ¿Quién es el más intenso? Puente hidrógeno. Tenemos aquí puente hidrógeno es más intenso que ¿quién? Que dipolo. Porque el menos intenso es el hondo. Son fuerzas intermoleculares débiles. Más intenso que el dipolo. Y dipolo más intenso que fuerzas del hondo, que son débiles. Que fuerzas del hondo. Listo. A ver, un cuadrito. Si quieres, también podemos comparar con los fuerzas interatómicas. Entonces vamos a colocar así. Vamos a compararlo también ya, de una vez. A ver. Las fuerzas interatómicas, ¿cuáles son las fuerzas? Estas fuerzas intermoleculares, así, entre moléculas, fuerza entre moléculas, fuerzas entre moléculas, interatómicas, aquí el enlace químico, interatómicas, fuerzas interatómicas, aquí fuerzas interatómicas. Entonces, las fuerzas interatómicas son más intensos que las fuerzas intermoleculares, son más intensos. Y las fuerzas interatómicas, ¿qué tenemos? Tenemos el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Cuál es más intenso? El enlace iónico. Le sigue el covalente, ¿no? Pero vamos a colocar nomás fuerzas interatómicas, ¿ya? Fuerzas interatómicas. Pero no me falta espacio. La motita. Vamos a colocar así, mejor aquí. Interatómicas, ya está. Entonces ahí sí, ¿no? Está mejor. Listo.
Entonces, las fuerzas interatómicas son más intensas que el puente hidrógeno, y el puente hidrógeno es más intenso que el dipolo-dipolo, y este más intenso que fuerza de onda, ¿no? Ahora sí, chicos, vamos a hacer los problemas.